Bienvenidos estudiantes de octavo grado, les saluda la profesora Debra Castellanos. Hoy estaremos abordando un tema muy interesante que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El objetivo de la clase es diferenciar cada uno de los tipos de lenguaje. Antes de comenzar, vamos a ver qué sabes del tema. ¿Qué es la comunicación? Es el intercambio de información que se produce entre dos o más personas. Las personas nos comunicamos para transmitir sentimientos, pensamientos o ideas. La comunicación se puede dar de dos maneras, ya sea verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Es el proceso que utiliza la palabra de forma oral o escrita para comunicarnos. La comunicación oral consta de conversaciones, risas, silbidos y llantos. Ahora tenemos la comunicación escrita, que está formada por lectura de libros, gráficos, cartas o mensajes de texto que hoy en día utilizamos por medio de las redes sociales, ya sea por WhatsApp o Facebook. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es aquel que utiliza sonidos, señas o imágenes para comunicarnos. Tenemos el ejemplo, el lenguaje corporal, que está formado por gestos faciales, movimientos de la cabeza, la orientación de la mirada. Otro ejemplo, los gestos corporales. Son las expresiones faciales que demostramos si una persona está feliz, triste o enojado. Tenemos el lenguaje icono, son los que representan las señas o iconos representativos. Tenemos los elementos de la comunicación, que consta de un emisor, receptor y mensaje. El emisor es la persona quien manda el mensaje. Cuando hablamos de receptor, es la persona quien recibe el mensaje. Y de un canal es el medio por el cual envía el mensaje. El contexto es el término que facilita la comprensión del mensaje. Y por último tenemos el código. Es el conjunto de signos y reglas conocida por el emisor y el receptor. ¿Cuál será la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? Es que el lenguaje verbal utiliza las palabras y signos, mientras que el lenguaje no verbal utiliza gestos o signos de tipo visual y es el que se emplea a diario y no necesita la palabra para su transmisión. El objetivo, tanto el lenguaje verbal como el no verbal, es transmitir un mensaje entre el emisor y el receptor y sobre todo que sea entendible. Los tipos de comunicación, ya sea verbal y no verbal, tenemos la unidireccional, bilateral, audiovisual e impresa. ¿En qué consiste la unidireccional? Solo hay un emisor que lanza un mensaje, por ejemplo, señal de tránsito. Bilateral, cualquier conversación, ya sea entre dos o más personas, debe existir un emisor y un receptor. El audiovisual es la información que se transmite a través de los medios de comunicación. Impresa, modo de comunicación sostenida en un soporte físico. Se puede leer como el periódico, la revista. En conclusión, podemos decir que la comunicación no verbal es el proceso en el que existe un envío y una recepción de mensaje, pero no utiliza la palabra. Es decir, mediante indicios, gestos y signos. Y lo verbal, hacemos el uso de la palabra, ya sea oral o escrito. Espero que a través de estos ejemplos hayas comprendido el tema. Y culminamos con esta frase de Samuel Johnson que dice: el lenguaje es el vestido del pensamiento.